Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz. Tú decides mi suerte. Tengo siempre presente al Señor. Él está a mi lado, nunca vacilaré. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Por eso mi corazón se alegra, se regocijan mis entrañas y todo mi ser descansa seguro, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Me harás conocer el camino de la vida, saciándome de gozo en tu presencia, de felicidad eterna a tu derecha. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Hola, buenas noches. Qué gusto que estamos de nuevo reunidos este día, lunes 26 de agosto del 2024, en nuestro querido espacio virtual de estudio bíblico. Y hoy, por ser lunes, dando continuidad al estudio de Pablo, apóstol de Cristo, un, un estudio que nos ha llevado a conocer la grandeza de este apóstol y que hay mucho más por descubrir. Ojalá y ahora podamos avanzar al respecto, pero vamos comenzando como debe de ser. Primero lo primero, te invito a que de corazón digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues le pedimos a Jesús de Nazaret y a su Espíritu, a su poderoso Espíritu Santo, que nos tengan la misericordia de esta noche, como todas las veces que nos reunimos. Nos abra la inteligencia, el corazón, el oído, el entendimiento, que acreciente nuestra fe y nos predisponga a ser fieles seguidores de Él, y que como Él nos dejó nosotros a través de los apóstoles llevar su palabra hasta los confines de la tierra.
Nuestra petición particular de esta noche va de la mano de lo que hoy sucedió ya en toda la República Mexicana. Comenzó el nuevo ciclo escolar. Muchos que aún tienen hijos en edad, eh, en edad de acudir a la escuela, pues ya hoy arrancaron, no se diga los de educación media y superior, que ya tienen más tiempo, pero hoy pudiéramos decir que ya todos nuestros hijos, nietos, sobrinos, familiares, ya todos están en algún plantel educativo, continuando con su formación. Y esta noche nuestra petición a Dios Padre, a través de la intercesión de Jesús de Nazaret y por el poder del Espíritu Santo, va enfocada a pedir que los maestros que van a tener la responsabilidad de colaborar con nosotros, padres de familia, dentro de la formación de nuestros hijos, independientemente de la instrucción académica, eh, científica, técnica, eh, de preparación física, etcétera, etcétera, que tengan la lucidez, la iluminación, el seguimiento del Espíritu Santo para que de verdad sean maestros, que no sean simples profesores. Hay una gran diferencia entre quien transmite conocimiento y quien con su ejemplo vivo se vuelve maestro de vida, independientemente de su capacidad académica. Entonces ponemos nuestra súplica en manos de Dios, deseamos lo mejor para todos los estudiantes y deseamos que los educadores, los formadores que los van a tener más horas que nosotros probablemente en casa, hagan una labor digna y que trascienda y los transforme para ser buenos ciudadanos, hijos de Dios y buenos profesionistas futuros. Bueno, que así sea. Te quiero comentar acerca del bello canto que escuchamos en la apertura de esta sesión. Corresponde al Salmo número 16 de la nomenclatura hebrea, que viene siendo el Salmo número 15 de la nomenclatura griega. Recuerda que a partir del Salmo 9 se empiezan a desfasar y por eso el precisar de las dos nomenclaturas para no perdernos. Y este salmo tiene un subtítulo que dice Yahvé, la parte de mi herencia. Este salmo, que se le acredita la autoría al rey David, es un salmo que se entonaba sin acompañamiento musical y se hacía recomendablemente a media voz, o sea, era un canto invitando a la reflexión, un canto en que manifestaba la esperanza y la petición de protección de parte de Yahvé Dios, de Dios Padre para nosotros, en toda la vida de los que lo entonaban. Y este salmo, aunque está basado en escritos del Deuteronomio y también del libro de Tobías, ese libro de Tobías, para que te ubiques, fue escrito más o menos por entre el año 750, cuando estaban los judíos del reino del norte, entiéndase, Israel y su capital Samaria, bajo el asedio de los asirios, y Tobías estuvo participando como víctima de ese asedio asirio. Entonces de ahí tiene mucho de su riqueza, además del libro de los números. Pero lo que llama mucho la atención es que en los versos finales, inspirado en las profecías de Daniel, se prefigura ya la figura mesiánica de Jesús de Nazaret y también de su glorificación. Entonces, esto, para que nos ubiquemos,
pues es más o menos entre los años 200, 250. Entonces hay un gran trecho entre el origen inicial y la conclusión de este salmo. Y este salmo además tenía mucha, causaba mucha polémica, porque entre los gentiles, recordemos que gentiles eran los no judíos, eh, veían con muy malos ojos, obvio, a los judíos, y con justa razón, en parte. Te hago nada más la cita de que ya cuando existió el templo de Jerusalén, ese templo que Salomón construyó, estaba diseñado para que cualquiera que no fuera judío o bien que fuera mujer judía, únicamente podían acceder a lo que es el atrio, a la parte más lejana del Santo de los Santos, el primer lugar de contacto del templo, y que después ya sabemos que seguía el Santo y posteriormente el lugar más sagrado, que era el Santo de los Santos. Tanto en el Santo como en el Santo de los Santos no podían entrar ni mujeres ni tampoco gentiles, o sea, no judíos. Y desde entonces, pues ya se iba calentando los ánimos, pudiéramos decir, de desprecio. Por algo le decían a todos los gentiles en forma despectiva, los judíos, perros, les decían perros. Y pues entonces, este salmo fue muy importante porque por un lado marcaba la fe y la esperanza del creyente en Dios, en Yahvé Dios y en sus eh, designios de sabiduría. Y por otra parte, pues hacía ver eh, la grandeza de ellos por estar dentro del pueblo elegido. Recordemos que ya las cosas cambiaron con Jesús, nuestro Cristo y Señor, porque ya gracias a Él y a su eh, muerte en la cruz, pues nos abrió las puertas para ser parte integrantes del nuevo pueblo de Israel y cambió toda la historia. Pero pues esto que estamos refiriéndonos, repito, es interesante porque ya es en tiempos próximos a la llegada de la plenitud, cuando Dios Padre eh, había ya desde antes de la creación perfilado cuando tenía que venir su unigénito a este mundo para comenzar con los tiempos de la plenitud. Tú que estás estudiando Biblia, tú que sigues con gran atención y ánimo la palabra de Dios, ahora comprendes que los tiempos de la plenitud comenzaron con Cristo Jesús cuando fue enviado, que desde el punto de vista rigorista se inician hasta que Él asume, después de su resurrección gloriosa, es glorificado y asciende a los cielos para ser glorificado, perdón por la redundancia, por su Padre, y ahí recibe, entre otros reconocimientos, el recibir más Espíritu Santo y que Él nos lo envía a todos nosotros a través de sus apóstoles en el día de Pentecostés. Bueno, pues dicho todo esto, ya recalco y cierro el comentario en que nosotros sabemos que la plenitud va a terminar cuando sea el evento de la parucía, la segunda venida a este mundo de Cristo, pero ya sin ninguna relación con su vida terrenal, sin ninguna relación con el sufrimiento que tuvo que pasar, con el derramamiento de su sangre hasta la última gota por la remisión de nuestros pecados. Él vendrá con toda la gloria y el poder, y si tú ya no estás en este mundo y fuiste alguien adherido a su fe y a las obras que de ella emanan,
tú estarás entre los que vengan con él en la gloria de Jesús en ese evento. Solo hasta que venga él, entonces ahí se cerrará los tiempos de la plenitud. Y no los confundamos, no pensemos con un fin del mundo. Eso es otra cosa. Sabemos, los creyentes, que cuando venga el momento de la parucía, después habrá otro lapso de paz propiciado por Cristo Jesús. Y Él no falla. En las Escrituras así está puesto. Entonces, esperemos con confianza, con fe, con alegría la parucía y el momento en que se dé, porque estamos seguros que ese momento marcará otra parte de aguas entre todo este mundo terreno colapsado, prostituido, de cabeza en muchos aspectos, y sabemos que cuando llegue ese momento habrá paz de nuevo, gracias a Cristo Jesús, a nuestro Jesús de Nazaret, que regresará con toda gloria y esplendor. Bueno, pues dicho lo anterior, ya pasemos a nuestro estudio, a continuar con nuestro estudio de las epístolas de San Pablo, el apóstol de Cristo, que esta noche, como todas las noches, está soportada nuestra clase primero sobre la Biblia que es la que manda, porque es la palabra de Dios, escrita e inspirada por el Espíritu Santo, por los escritores sagrados, y después soportado por los valiosos comentarios del padre Salvador Carrillo Alday, exégeta de nuestra Santa Iglesia única, cristiana, católica y apostólica, y como antes decíamos, también romana. Bueno, quiero decirte nada más como un dato breviario cultural. Cuando te hablé de la historia del padre Salvador Carrillo, cuando te mencioné que él, por su maestría en sagradas, su doctorado, perdón, bueno, su maestría y también su doctorado en sagradas escrituras, él recibió su diploma que lo acredita como exégeta de la Iglesia Cristiana Católica. Te quiero dar un dato interesante. El padre Carrillo Alday es el exégeta número 73 de la Iglesia Cristiana Católica, registrado en los archivos de el Vaticano, y piensa la gran, la gran noticia que es que nosotros contemos con un exégeta de origen mexicano, nacido en Dolores Hidalgo, y que es el número 73 en el mundo. Ya murió, pero eso no le quita el privilegio de ser el número 73. Y me llamaba la atención porque no tiene ninguna relación, pero decía las coincidencias. Nosotros estudiosos de la Biblia sabemos que dentro de la interpretación de algunos números en la Biblia, sabemos que el 7 es la plenitud y el 3 es la perfección. Nada tiene que ver con lo del padre Carrillo, pero me llama la atención el número que le tocó, un número eminentemente de gran poder bíblico, de gran trascendencia, de gran aprecio por todos nosotros. Bueno, esto no te lo había comentado, pero es un dato interesante. Ahora quiero referirme ya concretamente. En la clase pasada estuvimos viendo acerca de la epístola a los colosenses, que decíamos que esta epístola a los colosenses es de las de las 5 epístolas que escribió este Pablo en la cautividad, o sea, preso él. Y estuvimos viendo, hoy te vamos a encontrar la lámina en la que nos decía cuáles eran esas epístolas que hemos estado siguiendo. Aquí está, las epístolas, las eh, son 5 porque te menciono, aquí dice epístola a Filemón, pero en el caso
de Filemón, que ya vimos que es una carta personal que está incluida en estas epístolas, también está considerada como una más, pero en el caso de Timoteo, bueno, perdóname, también fue escrita la de Timoteo en la cautividad, pero no aparece en esta lista, no aparece. ¿Por qué? Porque hay otra separación de las últimas epístolas, algunas escritas en cautiverio por San Pablo, y hay tres que entran dentro de un apartado que se llama epístolas pastorales. Las epístolas pastorales, ya lo veremos en su momento, son epístolas que llevan un alto contenido con la intención de que se vuelvan vida diaria entre la feligresía que le escucha. Así como por esa razón entenderás ahorita un poquito más por qué tu servidor y otros egresados más que estudiamos en el Instituto de Pastoral Bíblica, ahí vas a ligarlo. Nosotros vamos a estudiar ahí porque una de las intenciones es que mediante el estudio de la Biblia, mediante la observancia, mediante la oración a través de la Biblia, se haga parte de nuestra vida diaria y que podamos, con el paso del tiempo, ser instrumentos que lleven la palabra de Dios hasta los confines de la tierra, mediante dos grandes acciones. Una, tu propio testimonio como persona congruente dentro de tu parroquia y fuera de ella, y la otra también como probable misionero de la palabra, como, como evangelizador. Bueno, entonces, a pesar de que esas epístolas también fueron escritas en la cautividad, no aparecen en esta lista. Entonces, pues las epístolas a la cautividad, entonces son las que estamos viendo aquí, más las epístolas pastorales. Dicho lo anterior, vamos a pasar, aquí ya lo estudiamos esto, estuvimos viendo las epístolas la epístola a los filipenses y todo su contenido, vimos la epístola a Filemón, recuerda que es más que nada una petición de que le está enviando a Onésimo, el esclavo de propiedad de Filemón, que le es muy útil a Pablo en su ministerio apostólico y que le pide Pablo que si es posible se lo devuelva a Onésimo porque tiene mucho por hacer. Después estuvimos viendo eh, la epístola a los Colosenses, una epístola muy rica en contenido y que la pudimos ver en dos diferentes sesiones, altamente rica en contenido. Pues fíjate que te tengo noticias. La epístola a los Efesios, que es la última epístola dentro de las no pastorales que escribió Pablo en la cautividad, es muy parecida en su contenido a la epístola a los Colosenses. Voy a pasar a la lámina correspondiente. Aquí está epístola a los Efesios. Y lo que ves tú en el paréntesis es algo interesante, hartamente, como dijeran por ahí, interesante, probable. Esta epístola a los Efesios es todo un caso, porque nadie discute la autoría de la misma de parte de este Pablo, de San Pablo, el apóstol de Cristo. Sin embargo, ha sido motivo de grandes dudas dentro de los agiógrafos. En un principio, recuerda que los agiógrafos eran quienes interpretaban lo que el autor sagrado había plasmado y lo querían dar a conocer de la manera más entendible. Y después vino el mundo de los exégetas, el mundo de los exégetas que se dedican con diferentes estilos a desmenuzar, sería una palabra de uso común que nos
ayudara a desmenuzar la epístola hasta sus más pequeños espacios, casi a estudio palabra por palabra, y que eso también incluye el estudio de la fuente en cuanto al idioma, en cuanto al estilo que se maneja, y también, por otra parte, independientemente del momento histórico, social, además por la inspiración del Espíritu Santo, el tercer punto que vemos dentro de nuestro estudio de exegético histórico crítico es lo que el autor nos manda, de mensaje. Entonces, esto es uno de los métodos eh, más recientes, pudiéramos decir, porque data, no tiene arriba de un siglo de que se ha estado usando. Anteriormente hubo otros estudios exegéticos, algunos que se remitían a la fuente de origen, otros que se dedicaban nada más a ver el análisis textual, otros más a ver el análisis del contenido, en fin, diferentes técnicas. Nosotros, estudiosos de la Biblia, que seguimos el método que usaba el padre Salvador Carrillo Alday, es un método bastante interesante, porque amarra, pudiéramos decir, los tres puntos medulares de los escritos y que debemos de considerarlo muy serio y pues eso no quita que aquí lo que dice probable, el detalle por lo que marca esto de probable es básicamente porque se tiene una claridad en cuanto a los años en que fueron escritos el resto de las epístolas en el cautiverio de Pablo. Concretamente, cuando estuvo preso en Éfeso, que fue una de las instancias, una de las ciudades donde él fue privado de la libertad, fue más o menos entre los años 53 y 54. Pero recordemos que nosotros, estudiosos de la Biblia, sabemos que el tercer viaje apostólico de este Pablo incluyó que estuvo 3 años en Éfeso. Por lo tanto, hubo un año en que no estuvo preso, pero que estuvo allí en Éfeso. Y que la tercera fase, pudiéramos decir, de, de su misión evangelizadora de Pablo, data de abril del año 52 al verano del año 56. Entonces, hay algunas fechas que empatan perfectamente, pero en el caso de Epístola a los Efesios, no se tiene una certeza total de cuándo fue el año cuando fue escrita y cuándo fue el año cuando se envió a la comunidad de Éfeso. Sabemos, eso sí, que forma parte la tercera fecha en cuanto a su canonicidad, que esa fue dada más o menos poco antes del año 400, esa canonicidad, para que te quedes más, para que sepas más acerca de la canonicidad. Grandes movimientos en la Iglesia Cristiana Católica han sido consecuencia de asedios y de, pudiéramos decir, dudas y de ataques a la Iglesia en muchos sentidos. En el año 300, en el siglo IV, que va del 300 al 399, ya por un lado estaba la Iglesia Cristiana Católica asentada en Roma. Después de las grandes acciones
de, sí, de Santa Elena y Constantino, que gracias a ellos, después de que el Imperio Romano fue el principal agresor de la Iglesia, se convierte en la cuna y ciudad en donde desde entonces va a tener su sede el, la Iglesia Cristiana Católica, y concretamente ya en los últimos tiempos, cuando se definió que Ciudad del Vaticano sería una ciudad, la más pequeña o de las más pequeñas del mundo, en donde ahí está arraigado nuestra iglesia, donde se encuentra la Basílica de San Pedro, donde se encuentran las oficinas vaticanas, la curia romana, etcétera, etcétera. Pero en los primeros 3 siglos de la iglesia fueron tremendos, fueron caóticos, porque desde el mismo Pedro hasta el Papa número 31, prácticamente todos murieron en el martirio en diferentes momentos, pero todos murieron martirizados y pasaron a formar parte de esa oración que en cada Eucaristía el celebrante, cuando viene el momento de la consagración del vino para convertirse en la sangre de Cristo, cita más palabras menos, que por Cristo y por muchos esa sangre derramada viene dentro de ese memorial. Pero pues te estoy dando un dato interesantísimo. ¿Tú sabías que en menos de 4 siglos había tenido tantos papas la Iglesia Cristiana Católica, y que 31 de ellos habían muerto martirizados, y que concretamente ya por el año 382, el Papa número 37 de la historia del papado, de nombre Dámaso I y presumiblemente de origen portugués, fue el primer papa que se atrevió, por esos asedios de los detractores dentro de la iglesia, a tratar de poner un orden. Y en su papado fue cuando se dio las reglas iniciales para formar el canon bíblico. Entonces, solo hasta entonces se pudo dictaminar por medio del magisterio de la iglesia. Recordemos que el magisterio es todos los obispos y cardenales que asesoran al Papa para efectos, eh, pues sí, del magisterio del conocimiento de las escrituras, el reglamentar qué debían de observar los escritos para formar parte de la Biblia. Y por esa razón, solo hasta ese entonces se pudo decir que el principal ingrediente para estar dentro del canon bíblico es que los escritos hayan sido inspirados por el Espíritu Santo. Y entonces fue cuando, entre otras cosas, se vinieron las divisiones y los pleitos y problemas, porque varios libros, algunos para ciertas personas interesantes, quedaron como apócrifos. La palabra apócrifo quiere decir que no está reconocido dentro del canon bíblico. Eso es la sustancia de decir apócrifo. Y de ahí se fueron desarrollando diferentes divisiones, diferentes denominaciones, pero el fondo es el mismo. Entonces, después de que se determinó los elementos para la canonicidad de los escritos bíblicos, vino la instrucción del Papa Dámaso I a San Jerónimo, que en aquel tiempo pues no era San Jerónimo, era Jerónimo, el sacerdote, el monje, el religioso, que muy conocedor de la lengua latina, porque todavía
se estaba configurando el latín como idioma dentro de la propia iglesia y el idioma oficial y por el cual se iban a transcribir los principales escritos. Y el Papa Dámaso I le encomendó que tradujera de los originales griego, arameo y hebreo la Biblia al latín, porque el latín pues estaban haciendo como el idioma oficial dentro de la iglesia, y fue ahí donde surgió la elaboración de esta traducción que conocemos con el nombre de Vulgata, con V, Vulgata. Y se dice Vulgata no porque sea vulgar, no te confundas, sino porque el latín en la, en la en la forma en que estaba escrito, podía llegar a un buen número de lectores, por eso el vulgo, el pueblo, la forma en que pudieran entenderlo. Porque en muchos idiomas sabemos que hay un estudio, pudiéramos decir, refinado, elocuente, de gran nivel, y piensa, por ejemplo, en el español, tenemos castellano y tenemos como algo más elevado, y tenemos el español, del cual surgen muchísimas de las lenguas, entre otras nosotros, lo que hablamos nosotros. Pues igual en todos los demás, por ejemplo, en el griego, hay un griego de muy elevado nivel y hay otro que le llaman griego koiné, con K, que es un griego de buen nivel, pero que es más entendible. Y en el caso de los hebreos vienen sus escritos de lenguas semíticas. Semítica se entiende algo, primero, algo que las tribus fueron arraigando como su estilo de comunicación. Pensemos, por ejemplo, en los cananeos, en los filisteos, todos ellos, pues hablaban la mayoría arameo. De hecho, Jesús de Nazaret, tenemos mucha información de que hablaba arameo, que probablemente algunos escritos que él leyó estaban en arameo y que el evento máximo de que nos demuestra su conocimiento del arameo es cuando conocemos a través del Evangelio de Mateo y del Evangelio de Lucas, cuando Jesús nos enseña a orar. Y en el caso de Lucas, nos menciona una palabra clave, la de Abba, A-W, B labial o B grande para que le entiendas, y Abba, que eso es en arameo y quiere decir papá. Y dicen que dentro de la lengua aramea, esa expresión de Abba se refiere como una expresión máxima de amor. Pensemos, no papá, sino tal vez papito o papacito. Y era la manera en que Jesús tenía comunicación con su Padre, con Dios Padre, y que gracias a él la conocemos y nos quedó como instrucción de oración perfecta para todos nosotros. Pues de ese arameo ya pulido y llámale como quieras, surgió el hebreo. Y entonces tenemos que para poder traducir esta edición vulgata de estos tres idiomas al latín, no fue tarea nada fácil. Y que después de esto, de ahí, con esta edición que se hizo, fueron surgiendo las siguientes traducciones a todas las lenguas que te puedas imaginar e idiomas de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, hoy por hoy, la Biblia, que es la palabra de Dios que conocemos por escrito, ha tenido en el devenir del tiempo más de 2000 traducciones entre distintos idiomas, lenguas, dialectos,
etcétera, etcétera. Imagínate, hasta en braille se ha escrito la Biblia. Pues sí, pues es que es para todo el mundo, ¿no? Para todo el mundo. Y por esa razón, ahorita que estoy tocando el tema, te estoy dando te estoy dando el, la base de por qué en el próximo mes de septiembre en toda la Iglesia Católica se celebra como el mes de la Biblia. Y esto es porque el día 30 de septiembre, de acuerdo al santoral de la Iglesia Cristiana Católica, se celebra a San Jerónimo, que pudiéramos decir, así como, así como este Marcos, San Marcos, el autor de uno de los 4 evangelios, fue secretario, pudiéramos decir, de San Pedro, pues San Jerónimo fue secretario del Papa Dámaso I, y gracias a eso, pues fue todo el trabajo que hizo. Entonces, pues ya te estoy dando, ya, ya me excedí en el comentario inicial, que la intención era comentarte que dentro de esas ubicaciones, dentro del espacio que debe de guardar la epístola a los Efesios, hasta el siglo XIX todavía había discrepancias entre algunos exégetas y estudiosos de la Biblia en cuándo debía de ponerse que fue escrita esta epístola y cuándo fue eh, llevada a su lugar de destino. Entonces, por eso tenemos la necesidad y obligación de poner entre paréntesis probable. Recuerda que dentro del estudio bíblico usamos muchas veces el que pudo o no pudo haberse dado algo. Eh, que no tenemos una certeza total, pero que lo que sí tenemos certeza es del hecho de que se dio porque se dio. Podemos tener duda en cuanto a fechas. Y en el caso de la epístola a los Efesios, ese es el gran detalle por el cual no aparece dentro de las distintas epístolas de Pedro una fecha, un año exacto en el cual se acredite. Ahora, te quiero decir, nosotros como estudiosos, como asiduos e interesados estudiosos de la Biblia y siguiendo eh, lo que significa el método histórico crítico, te voy a dar una luz en la cual tú mismo vas a poder determinar la posibilidad. Porque fíjate, en el caso de Efesios, hay quienes piensan que la escribió Pablo en el año 54, pero que no se las enviaron a los destinatarios en ese mismo año 54. Piensan que fue después. Entonces, el único elemento que yo tengo que me hace pensar cuándo pudo haber sido enviada, de que le escribió, seguro que le escribió Pablo entre el año 53 y el 54. Que esa epístola, cuando llegó a su destino, nos cita aquí, dentro del cuerpo de Efesios, concretamente en la parte final, donde este Pablo acostumbra poner noticias personales y saludo final, nos da un dato interesante. Dice, Tíquico, el hermano querido y fiel ministro en la obra del Señor, os informará de todo, de cómo me va y qué hago. Os lo envío expresamente para que sepáis de nosotros y consuele vuestros corazones. Entonces aquí tenemos un dato importante. El que lleva la epístola es Tíquico, el mismo que llevó la de Colosenses. Entonces no puede haber mucha diferencia entre el envío de una y de otra. Hay un elemento que sí puede hablarnos de una posibilidad de fecha. Tíquico acompañó a Pablo en diferentes momentos de cautiverio, tanto en Éfeso
como después Pablo, del trayecto de su vida, llega a, a Cesarea Marítima, esa localidad portuaria hecha en el tiempo de Herodes como un gran palacio para que ahí viviera el emperador en sus visitas que llegara a hacer a la Jerusalén, o para que ahí también viviera el procurador. Bueno, entonces también Tíquico estuvo acompañando a Pablo allí y también lo estuvo acompañando cuando fue preso en Roma. Pero cuando fue preso en Roma, estamos hablando ya entre el año más o menos 60 y 62. Entonces, si tú te pones a pensar que este escrito fue probablemente redactado entre el 53 y 54, no se me hace lógico pensar que hasta el año 62 llegara a su destino. Quiero pensar probablemente que esta epístola fue enviada a su destino o en el año 54 o en el año más o menos es 59, más o menos, cuando estaba ya detenido en prisión domiciliaria, pudiéramos decir, Pablo, en Cesarea Marítima. No creo que pasara más tiempo, porque no tiene sentido que no llegara esta epístola a sus destinatarios. Lo que sí te puedo decir para complementar este comentario, que esta epístola a los Efesios tiene una característica. Se dice que es una epístola circular. Y cuando tú escuches eso de epístola circular, no pienses en que como ahora nos llegan a nosotros algunos escritos que dice circular y nos trae ahí varias determinaciones. En este caso, la palabra circular quiere decir que Pablo le escribió pensando en la comunidad de Éfeso. Dices, pero ponte a pensar en esto. Pablo estaba en un tiempo preso en Éfeso. Suena medio raro que hiciera una epístola para gente de la misma ciudad en el que él estaba. Entonces, esto nos da a pensar. Tíquico, efectivamente de Éfeso, llevó la epístola a Colosas, la de Colosenses. Pero para llevar una epístola a la iglesia, a la comunidad de Éfeso, pues lo más lógico es que digas, tenía que estar fuera de Éfeso Pablo. Entonces suena más congruente que fue redactada o que fue enviada más bien, que fue enviada cuando él estaba de cautiverio en Cesarea Marítima y que Tíquico, como también lo estaba acompañando ahí, la llevó. Y ya pensar que fuera posterior, hay algunos estudiosos de la Biblia que citan que probablemente esa epístola a los Efesios llegó a su destino más o menos por el año 90, cosa que se me hace poco probable, porque si Pablo muere en el año 67 probablemente, él tuvo una escuela de seguidores y que estuvo dándole forma a muchos de sus escritos. Y pensemos que no es que sea algo no visto. Con San Juan pasó lo mismo. El gran evangelio de San Juan, la última de las 3 redacciones que tuvo, fue más o menos por el año 95 y fue acabado ese evangelio con un último capítulo escrito por su escuela de seguidores. En el caso de Pablo, pudiera ser que fuera igual, pero quizás atando cabitos con Tíquico, atando cabitos por estar donde estuvo fuera de Éfeso Pablo, probablemente esta epístola llegó a su destino más o menos por el año 60. Ahora, te estaba diciendo
que al decir circular era porque iba hacia la iglesia de Éfeso, pero con la intención de que circulara por todas las comunidades cristianas católicas que se pudiera del área de Asia, del Asia del Imperio Romano, lo que ahora, bueno, lo que ahora veríamos como Turquía y otros lugares más o menos para ubicarnos, todas esas comunidades. Entonces, pues repito, es una posibilidad y por eso respetuosos de que no hay una certeza definitiva en cuanto a la fecha de envío, le seguiremos poniendo aquí entre paréntesis probable, pero de que le escribió Pablo, le escribió, de que llegó a su destino, llegó, de que la llevó Tíquico, llegó con Tíquico, y que dicen hay mucha similitud en algunos conceptos entre Efesios y entre Colosenses, pues esto lo que nos está mostrando es que la madurez del pensamiento de Pablo había llegado a los grados de mayor conocimiento y de mayor inteligencia. No quiero decir sabiduría porque es un atributo exclusivo de Dios y de Cristo, de Jesús nuestro Cristo, la sabiduría total. Pero eso no quita que Pablito era bastante inteligente y bastante docto y bastante conocedor. Y que si hay similitud entre las de Colosenses y la de Efesios, no vayas a pensar que fue una copia que alguien hizo eh, y que no es original de San Pablo. No, al contrario, es una epístola riquísima en conocimientos. Me he extendido mucho en hablar de pormenores y ya ahorita vamos a entrar al estudio a través de la Biblia y vas a ver que tiene un contenido doctrinal y un contenido moral de primera línea. Y si no, pon atención, abre tu oído, abre tu corazón, porque vamos a comenzar a ver qué dice esta epístola. Epístola a los Efesios, capítulo 1, versículo 1. Y aquí dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí, esto que acabo de leerte, fue uno de los puntos que les dio el qué pensar a muchos exégetas y a geógrafos, porque dicen, óyeme, este Pablo siempre cita a quién va dirigida una epístola, a qué comunidad cristiana católica. Y aquí no dice que va a Éfeso, no dice nada de Éfeso, sino que, repito, dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, en general. Y entonces dices, ah, caray, pues sí, iba hacia Éfeso, pero para que la leyeran, para que circulara entre todas las comunidades de los alrededores. Y además que está refiriéndose a los santos. Recordemos que santos es la denominación con la cual se distinguía a los seguidores de Jesús, por un lado, antes de que existiera la palabra cristiano, y también a los que imitando la conducta eh, excelsa de Cristo Jesús, eran llamados santos porque imitaban la santidad de Jesús. A todos ellos va dirigida esta epístola. Dice, gracias a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Otro detalle interesante que te quiero comentar. Después de esto aparece un subtítulo, el misterio de la salvación y de la iglesia. Y dice, el plan divino de la salvación, pero comienza con el verso número 3, lo cual nos da a entender que el saludo que contiene el verso primero y el verso segundo
forman parte de este verso número 3, o sea que es continuo, que nada más puso un subtítulo por conveniencia o por inspiración del Espíritu Santo, así lo quiso poner Pablo. Pero te voy a dar otra cosa muy interesante de esta epístola. Así como en la epístola a los colosenses, este Pablo utilizó unas oraciones que databan de tiempos de principios del cristianismo y que le agregó él el último verso y que de ahí fue eh, sacando conclusiones en el contenido doctrinal de su epístola, aquí vuelve a hacer lo mismo. Por eso la similitud en parte con la de Colosenses. Pero lo que va a usar aquí este Pablo era un himno, era eran cantos que existían y que venían de mucho tiempo atrás, no solamente de principios de la cristianidad, sino que vuelvo a citar a Tobías, el, el profeta que más o menos estuvo en producción fuerte entre el año 750 antes de Cristo. De ahí venía mucho de parte del canto que te voy a ir diciendo. Y este Pablo, con gran habilidad, fue empatando lo que este canto decía con el misterio de la salvación y de la iglesia. Y nos va a dar un contenido doctrinal superlativo, así supremo, muy interesante. Para la oreja porque está bien interesante lo que vamos a estar leyendo ahorita. Fíjate, en el, estoy en el verso 3, para los que tienen su Biblia a la mano y me quieren ir siguiendo. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues por estar unidos a Cristo, nos ha colmado de toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Aquí, primer punto, así para que levantemos las antenitas. Aquí empieza a hablarnos Pablo del cielo, algo no común en las epístolas de él. ¿Y quién está en el cielo? Pues está Dios Padre. ¿Y quién más? Cristo Jesús está en el cielo. Entonces este Pablo nos empieza a dirigir, a pensar en el cielo. ¿Y dónde es el destino final de los que seremos salvados por adherirnos a la fe en Cristo Jesús? La vida eterna. ¿Y dónde la vamos a vivir? En el cielo. Entonces aquí empieza a amarrar Pablo este himno con su mensaje relacionado con el misterio de la salvación y de la iglesia. Continúo. Dios nos ha elegido en él antes de la fundación del mundo, para que vivamos ante él santamente y sin defecto alguno en el amor. Aquí nos da otro elemento muy importante, dos elementos importantes. El primero, nos está diciendo que Dios nos eligió para llegar al cielo desde antes de la creación del mundo. Esto nos da a entender que desde antes de que la Santísima Trinidad, porque sabemos que participó la Santísima Trinidad completa, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la formación del mundo y del cosmos, ya desde antes tenía previsto Dios Padre lo que iba a ser la historia de la salvación y todos los episodios que iba a tener, y ya desde entonces estaba predefinido cuándo iba a llegar la plenitud y cuándo iba a ser enviado a este mundo por amor su unigénito, Cristo Jesús. Entonces aquí por eso nos cita, Dios nos ha elegido en él antes de la fundación del mundo, para que vivamos ante él
santamente y sin defecto alguno en el amor. Sabemos que el amor, que antiguamente también lo contemplan con el gentilicio de la misericordia, es lo mismo, es el contenido principal, el elemento principal de Dios Padre, amor. Y tan es así que todo mundo no entendemos que decimos, es un amor tan bárbaro, perdón, voy a decir una barrabasada, pero con respeto, un amor tan loco de Dios Padre hacia nosotros, que por eso hizo el mundo y por eso aquí nos colocó. Y es un misterio para todos nosotros el poder entender el amor de Dios Padre y por consecuencia el de Cristo Jesús. Esto que te leí ahorita, este versículo 4, forma parte de 6 bendiciones. Escucha bien, 6 bendiciones que este Pablo va a sacar de este himno. Esta es la primer bendición. Dios nos ha elegido en él antes de la fundación del mundo. En pocas palabras, la bendición es espiritual y esta primera bendición es el llamamiento de los elegidos a la vida bienaventurada. Es una bendición. Somos llamados, somos elegidos para una vida de bienaventuranza por la unión en Cristo glorioso. Esta es la primera bendición que aquí Pablo nos está mostrando. Y continúo, verso 5. Vamos a entrar a la segunda bendición. Nos ha elegido de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, porque así lo quiso voluntariamente, para que alabemos su gloriosa benevolencia. ¿La benevolencia de quién es? De Dios Padre. Pero, ¿quién es el que nos hizo hijos adoptivos? Jesucristo. Entonces, la bendición emana de Dios Padre, pasa a Jesús, nuestro Cristo y Señor, y gracias a eso, nosotros fuimos elegidos voluntariamente, tanto por Dios como por Cristo, y esto es la filiación divina. Jesús es el Hijo, el unigénito de Dios Padre, pero por su amor hacia nosotros, Jesús nos hace hijos adoptivos de Dios Padre y nos hace coherederos del reino de los cielos. La fuente es Jesucristo, Hijo único de Dios. Y en el idioma original, en esta versión, este episodio lo marca mucho la Biblia griega con una palabra, caris. Por eso de ahí se deriva carismas, que es un regalo, es un don. De ahí se deriva también el término de caritas, esa oficina del Vaticano que se dedica a socorrer en todo el mundo a los que necesitan apoyo y comprensión. De ahí viene, de caris. Y entonces aquí yo te lo leí esto, ya traducido al español, ya pasando del griego al latín, del latín al castellano, del castellano a nosotros, etcétera, etcétera. Pero originalmente, en este verso, la palabra original es caris, el favor divino, gratuito, que incluye la noción de gracia, en cuanto a que es un don santificante e intrínseco al hombre. En el sentido primero, su alcance es muy amplio. Manifiesta la misma gloria de Dios. Continúo con la bendición, pero te quiero acabar de citar. Hay 2 estribillos que dan ritmo a toda la exposición de estas bendiciones divinas.
y éstas no tienen más origen que Dios, y su única finalidad es la exaltación de la gloria por las criaturas que amamos a Dios. Todo procede de Él y a Él debe volver. Todo es por gloria de Dios. También me puedes ir siguiendo aquí dentro de la lámina que tenemos, cómo vamos a ir avanzando. Ahorita estamos en el punto número 1, en el capítulo 1. Vamos a continuar con lo que viene siendo la tercera bendición. Para que alabemos su gloriosa benevolencia, dijimos, y continúo, con la que nos agració en el amado. ¿Quién es el amado? Jesús Cristo. ¿Cómo se refirió a él su padre cuando fue bautizado en el Jordán? No dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Pues entonces ya viste también por qué en este himno aparece con el que nos agració en el amado, refiriéndose a su propio hijo. Por medio de su sangre conseguimos la redención, el perdón de los delitos. Gracias a la inmensa benevolencia que ha prodigado sobre nosotros, concediéndonos todo tipo de sabiduría y conocimiento. Aquí te hago la aclaración. Hay una palabra que está de más en esta traducción. Concediéndonos todo tipo de sabiduría y conocimiento. Nada más debe de ser conocimiento. ¿Por qué? Porque la sabiduría solamente cabe en Dios Padre y en Cristo Jesús. Pero pues así está la traducción en la Biblia de Jerusalén. Bueno, pero seamos claros. Sabiduría solamente Dios Padre y Cristo Jesús. Pero lo que sí es verídico que por medio de la sangre de Jesús nos consiguió la redención y el perdón de los delitos, llámese el perdón de los pecados. Por su benevolencia nos ha prodigado todos estos dones y regalos a nosotros. ¿Quiénes es nosotros? El nuevo pueblo de Dios, el nuevo pueblo de Israel, donde tú, yo y todo el resto del mundo formamos parte de él. Vamos a la bendición número 4. Dice, en efecto, nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Ubícate, el misterio de su voluntad es la revelación, es la historia de la salvación. La voluntad de Dios fue, en el tiempo de la plenitud, enviar a su unigénito para que fuéramos salvados, para que fuéramos redimidos del pecado y gracias a su gloriosa resurrección pudiéramos llegar a la vida eterna, al cielo, al reino de Dios en los cielos. Porque recuerda que el reino de Dios nos enseñó Jesús a vivirlo desde aquí, desde la tierra. Y al reino que pensamos llegar como destino final es el cielo. Conforme al benévolo proyecto que se había propuesto de antemano. ¿Quién se había propuesto? Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad completa. Entonces aquí la revelación viene a ser la cuarta bendición que recibimos de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús. Y vamos a reforzarlo con lo que dice después, con el fin de realizarlo en la plenitud de los tiempos. Ya nos ubicamos. La plenitud de los tiempos es cuando Dios Padre predeterminó que iba a enviar a su Hijo Jesús, nuestro Cristo y Señor, a este mundo terreno. Hacer que todo tenga a Cristo por cabeza. Aquí ya nos está metiendo este Pablo a su enseñanza de que Cristo es la cabeza de la iglesia y tú y yo somos parte del cuerpo místico de Jesús, que somos todos la iglesia. Pero aquí ya empieza a introducirlo este Pablo. Entonces, repito, hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Aquí
Muy hábilmente Pablo nos está hablando de las divinidades terrestres y celestes de Cristo Jesús. Por eso cita, hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Vamos a entrar a la explicación de este himno con la bendición número 5. A Él, por quien somos herederos, elegidos de antemano, según el previo designio del que realiza todo. Me detengo. A Él, ¿a quién Él? A Cristo Jesús, por quien somos herederos. Sí, Él nos hizo coherederos del reino de los cielos y hijos adoptivos de Dios Padre, y que ya después ya no somos adoptivos, sino por la obra de Jesús, somos hijos también, hermanos menores del propio Jesús y por lo tanto hijos del Padre también. A Él, por quien somos herederos, ya lo citamos, elegidos de antemano según el previo designio, del que realiza todo. ¿Quién realiza todo? Dios Padre, conforme a la decisión de su voluntad. ¿La voluntad de quién? De Dios Padre. Para que alabemos su gloria, los que ya antes esperábamos en Cristo. Al decir los que ya antes esperábamos en Cristo, se está refiriendo aquí Pablo a los que formamos la Iglesia Cristiana Católica, gracias a su gloriosa muerte y resurrección. Aquí dice los que ya antes esperábamos en Cristo. Al poner Cristo, ya es Jesús glorificado. Aquí Pablo nos los está presentando ya como Jesús, nuestro Cristo y Señor glorificado. Y después, para entender la bendición número 6, comienza Pablo a decir, en él también vosotros, tras haber oído la palabra de la verdad, la buena nueva de vuestra salvación, y haber creído también en él. ¿A quién se está dirigiendo aquí Pablo? A los gentiles, a los paganos, a todo el resto del mundo, a todos los que conformamos el nuevo pueblo de Israel. Y aquí esto viene siendo un complemento de la revelación que él vino a dar su vida por todos, no solamente por el pueblo de Dios, por el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es uno de los integrantes del nuevo pueblo de Israel, que gracias a la voluntad divina y gracias a la obra sin paralelo, sin nada que poder señalar, Cristo Jesús vino a hacer este mundo. Entonces, esta sexta bendición es el llamamiento a los gentiles a participar de la salvación en otro tiempo reservada a Israel, a recibir al Espíritu prometido. Los gentiles reciben la certeza de esta participación del Espíritu Santo. Y continuamos para redondear esta sexta bendición. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu es garantía de nuestra herencia hasta que el pueblo de su posesión, hasta que el pueblo de su posesión, hasta que el pueblo de su posesión, o sea, de su propiedad, sea redimido y su gloria sea así alabada. En su cuerpo, la plenitud del que lo llama todo en todo. Aquí es interesante este cierre de Pablo por varias cosas. Cuando dice fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa, recuerda,
cuando Jesús iba a irse de este mundo, habló que iba a enviar otro paráclito. Él fue el primer paráclito que tuvimos a través de los apóstoles. Recuerda que paráclito es intercesor, es abogado, es palabra, es fuerza de la Santísima Trinidad. Cuando Jesús vino a este mundo, Él fue el primer paráclito. Cuando Él estaba por irse, nos ofreció, nos prometió enviar otro paráclito, que este es el Espíritu Santo. Y nosotros, ¿por qué dice fuimos sellados? Porque cuando fuiste bautizado, en ese momento fuiste bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en ti es como un sello en el que queda puesto que eres hijo de Dios, que eres hermano de Jesús de Nazaret y que eres un agraciado del poder del Espíritu Santo. Está sellado. Y después dice, el Espíritu es garantía de nuestra herencia, claro, porque toda la palabra de Dios Padre y de Jesús de Nazaret la escuchamos por el inmenso poder del Espíritu Santo, día a día. Ellos están presentes hasta el fin de los tiempos entre nosotros por el Espíritu Santo. Importantísimo, el Espíritu Santo que en el siglo pasado todavía yo creo que para muchos únicamente lo invocábamos cuando decíamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y párale de contar. No sabíamos más acerca de la personalidad de la persona, de la tercera persona de la Santísima Trinidad, ni teníamos idea de los alcances de su poder y de la consubstanciación que tienen Padre, Hijo y el propio Espíritu Santo. Y por eso la gloria la recibimos por los tres conductos, a través del Espíritu Santo, que es quien nos habla aquí. Entonces dice, hasta que el pueblo de su posesión, ¿quién es el pueblo de la posesión de Dios? El nuevo pueblo, gracias a Jesús de Nazaret, el nuevo pueblo de Israel, incluyendo al propio antiguo pueblo de Israel y a todos los demás que conformamos este mundo. Entonces dice, y su gloria así sea alabada. O sea, todos tenemos que alabar a la Santísima Trinidad, a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Y cierra Pablo diciendo, en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo, la plenitud del que lo llena todo en todo. ¿Por qué este concepto de todo en todo? Recordemos que al igual que en Colosenses, este Pablo se está enfrentando ahorita a una triste realidad que está permeando mucho entre todas las comunidades cristianas católicas, además del asedio de los judíos, además de los judaizantes extremistas que lo perseguían por todas partes, tenemos también el asedio de todas las corrientes filosóficas derivadas del platonismo que desde mediados del primer siglo y primordialmente en el segundo siglo, crearon muchos problemas. Los gnósticos, los conocedores o los alabadores de la gnosis, que en la gnosis querían achacar todo a las explicaciones, pudiéramos decir, científicas y de otros índoles sobre las religiosas. Entonces se quería justificar todo mediante el conocimiento del cosmos, mediante el conocimiento de las deidades griegas y después de las deidades romanas, que son copia de las propias griegas y de la influencia que tenían. Además de todo esto, recordemos que por toda la influencia de las distintas culturas que habían estado en toda esa zona de Asia y que
que dejaron huella profunda también dentro de Israel, como son los asirios, como son los babilonios, como son tantas culturas ancestrales que dieron inicio al paganismo. Todo esto estaba haciendo mucha mella, y entonces este Pablo se ufana en dar la descripción correcta que contrarrestara este asirio gnóstico de las corrientes platónicas filosóficas, y por eso cita: y su gloria sea así alabada, y refiriéndose a Jesús, dice: en su cuerpo la plenitud del que lo llena todo en todo. Había muchas corrientes, como por ejemplo los hedonistas, que decían que el placer y el entendimiento venía por deshacerte de todo y por ser alguien que no necesitaras nada. Pues la contraparte de esto aquí es Jesús de Nazaret. Él llena todo en todo. Él es la sustancia que llena toda la creación, la salvación, la revelación, la redención, y gracias a Él, el mayor regalo, que es el llegar al reino de los cielos, que es el no morir, es el que gracias a Jesús, el nuevo Adán, nos hace acreedores a una vida eterna, y por lo tanto, gracias a Él, tú, yo y todos tenemos un principio y ya no tendremos final. Y recuerda que gracias al estudio de todo esto, tú sabes que la muerte física que todos sufriremos algún día es un simple instante entre lo terrenal y lo celestial, pero no tendremos muerte. Gracias a Jesús, y por eso Él llena todo en todo. Quiero decirte, creo que hasta aquí vamos a poder llegar en este interesantísimo epístola a los Efesios, riquísima. No nos había hablado Pablo así con tanta realeza, con palabras tan elevadas, que demandan el que tengamos una asistencia que nos ayude a ubicarnos, porque es sublime todo lo que nos dice aquí Pablo. Es sublime, y la manera en que lo expone. Y quiero darte un dato que nos va a servir para que entiendas lo que hemos estado estudiando, de un término que va asociado a los gentiles, los paganos. ¿Sabes tú de dónde viene la palabra pagano? Si tú divides la palabra pagano en dos partes, vas a tener paga y no. El pagano es el que está pagando el no conocer algo. El pagano es el que está pagando por haberse perdido en una infinidad de dioses, y no en lo que debe de ser, en el único Dios verdadero, que es Dios, Dios Padre para nosotros dentro de la Santísima Trinidad. Entonces, la palabra pagano de ahí viene. El que está pagando, ubícalo, tradúcelo a la revelación. Quien no conoce a Dios Padre, quien no entiende a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo, está pagando su ignorancia, está pagando el vivir apartado del amor de Dios y de todas las bondades y gracias que, sin merecerlo, hemos recibido desde nuestra creación como personas hasta nuestra incorporación a la Santa Iglesia Cristiana Católica, única, que fue instituida por Dios, por Jesús, la única en el mundo. Todas las demás han sido consecuencia de que no están humanos de acuerdo con el principio, y lo han ido deformando, y lo han ido agregando, y lo han ido cambiando, y tenemos ahora una infinidad de iglesias
a pesar de que reconocemos que hay 3 religiones monoteístas que sabemos bien son los judíos, el judaísmo, los seguidores del Islam y los cristianos. Ok, como religión tenemos un mismo origen, Abraham. Tenemos ese origen que por bondad divina, Dios Padre, a través de Abraham, nos hizo parte de la historia de la salvación. Pero que ya después, con el asedio y con el poder del paganismo, se fue desarrollando esas culturas que se pierden, no solamente en ídolos, actualmente también muchos nos perdemos en adoración por 20,000 tarugadas que nos están apartando muchas veces del propio Dios, del propio Jesús. Entonces el paganismo sigue existiendo aún dentro de los cristianos y tenemos que tener cuidado porque Dios solo hay uno y a Él tenemos que amarlo con toda nuestra capacidad, nuestra fuerza, con toda nuestra fe, con toda nuestra intensidad. Entonces, no nos perdamos, no nos volvamos paganos, porque ya te dije qué quiere decir pagano. Pues el tiempo nos ha ganado, pero esto está muy interesante. La agradezco primordialmente a Jesús de Nazaret y a su Espíritu Santo el que nos hayan acompañado, a ti el que hayas estado escuchándome esta noche, y deseo para ti y toda tu familia que tengas una semana pródiga en bendiciones, en alegría y en satisfacciones. Que por favor me des constancia de tu asistencia y también te hago un aviso. Mañana o pasado vas a recibir un aviso de una novedad que tengo para ti y para todos, pensando en septiembre, mes de la Biblia. Aguanta, te llegará mañana o pasado mañana esta gran noticia. Entonces, de nuevo, agradezco tu valiosa presencia y si Dios lo permite, el próximo lunes nos veremos aquí para continuar con este bello estudio de la epístola a los Efesios. Voy a ponerte la canción de cierre y te deseo que tengas una hermosa noche. Que descanses. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. El Señor envió a sus discípulos, los mandó de 2 en 2. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Los mandó a las ciudades y lugares donde iba a ir él. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. La cosecha es abundante, les dijo el Señor al partir. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Pídanle al dueño del campo que envíe más obreros a su mies. Es hermoso
hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz.